nuestro tema estará basado en los versículos 13 al 17, cómo nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a manejarnos con las autoridades civiles. Cómo nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a manejarnos con las autoridades civiles en este mundo que nos ha tocado vivir. Recordemos que el domingo pasado también hablábamos que el emperador que estaba en el tiempo de Pedro era Nerón, y Nerón, según la historia, fue uno de los emperadores más malos, terrible, a una magnitud que con su deseo de reconstruir la ciudad de Roma, quemó todo, y como se alborotó el sistema, él buscó un chivo expiatorio para echarle la culpa a esto, y nada más y nada menos dijo que los cristianos fueron los culpables de la que se incendiara. Entonces, en ese sentido, este hombre era un hombre perverso, era un hombre malo. Ahora, en medio de esa situación, es que Pedro le escribe a su audiencia que estaba dispersa por causa de esa misma persecución. Porque al Nerón difundir eso, entonces comenzaron a perseguir a todos los cristianos y todo el mundo comenzó a dispersarse. Ahora, en medio de esa dispersión, Pedro también le exhorta a esos hermanos lo que vamos a ver en esta preciosa tarde. Entonces, con eso en mente, hermano, vamos a ver 4 puntos. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios en este mundo en cuanto a las autoridades? ¿Cómo debe de vivir el pueblo de Dios en este mundo en cuanto a las autoridades civiles? Primer punto, basado en los versículos 13 y 14. Y dice, y cito, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza a de los que hacen bien. La Nueva Traducción Viviente, la cual es una Biblia que estamos usando también en esta serie de mensajes, la vamos a usar hoy. Permítame citar estos 2 versículos en esta versión. Dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. ¿Qué le dice Pedro a su audiencia? Sométanse. ¿A qué? A toda institución humana, a toda autoridad. Sométanse. Hermano, es interesante y de verdad que no le voy a decir que algo como ligero, porque hay lugares actualmente que el evangelio no se puede predicar abiertamente como nosotros lo estamos haciendo. Hay lugares que la Biblia no se puede divulgar abiertamente como nosotros la divulgamos, y a veces tenemos 3, 4, 5 versiones de Biblia. Hay lugares que sacar una Biblia conlleva cárcel o conlleva la muerte. Sin embargo, Pedro le dice a su audiencia, sométanse a toda autoridad. John MacArthur hace un comentario y quisiera compartirlo, y dice, aunque a fin de cuentas los creyentes no están bajo autoridad humana, Dios sin embargo espera que se sometan a las instituciones humanas que Él ha ordenado. Quiere que demuestren cualidades de un carácter fiel y un verdadero interés por la sociedad, es decir, una preocupación que busca la paz y que desea evitar tribulaciones y delitos,
Con esa finalidad, los cristianos deben obedecer las leyes y respetar toda autoridad. Sigue diciendo MacArthur. Aunque este pasaje fue sobre todo un mensaje para los judíos con relación a su conducta mientras estaban dispersos por la persecución, tiene connotaciones para los cristianos, quienes deben de promover el bienestar de la sociedad y su gobierno, mientras ponen la esperanza en su hogar eterno. Fin de la cita. Es interesante resaltar que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también escribió haciendo alusión a este mismo tema. Si vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Romanos 13, versículo 1 al 5 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos, los gobernantes son servidores de Dios. Eso es así. Aunque nosotros vemos que se hace un evento humanamente, de un voto, una elección, es Dios que pone reyes y quita reyes. Amén. Si no, preguntémonos a Nabucodonosor, que entendió eso. Es Dios que pone reyes y quita reyes. Y el que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Wow. Sométase toda persona. Aquí hay un llamado general, no solamente a los creyentes. Pedro está escribiendo a los creyentes en esta primera carta, pero aquí en Romano, Pablo hace un llamado general. Todo ciudadano está llamado a someterse a la autoridad, a toda institución humana. Estamos llamados a someternos. Ahora yo sé que muchos de nosotros sabemos que a veces muchas personas abusan de su autoridad. El llamado no es que se abusen de ellos de su autoridad, es nosotros como creyentes cómo tenemos que manejarlo. Sabiendo que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se resiste a la misma, a Dios resiste. En la aplicación vamos a ver en qué medida que nosotros podemos resistir. Pero aquí Pablo dice: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no es autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. El presidente que hoy en día está aquí en Estados Unidos ha sido establecido por Dios, aunque tú y yo diferamos de él en múltiples cosas. Pero si él está ahí, es por la voluntad de Dios. Sí. Sí. Dominicana, si Abinader está ahí, es por la voluntad de Dios. Si Nicolás Maduro está en Venezuela, es por la voluntad de Dios. Dios puede levantar un gobernador para bendición de la nación, como también para juicio, para cumplir sus planes y su propósito. El que se opone a la autoridad, a Dios se opone.
Mira lo que dice el verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque en vano no lleva la espada, pues es servidor de Dios. Hermano, cada militar que tú ves, cada policía que tú ves, es un servidor de Dios. Aunque él no lo sepa, pues nosotros sí lo sabemos a lo de la Biblia. Él está sirviendo para proteger a la nación. Que él no lo haga es una cosa, pero su llamado es a proteger al ciudadano. Pero un día todos sus servidores darán cuenta a Dios por su manera de manejarse. Pablo, hablando a Tito en el capítulo 3, versículo 1, le dice lo siguiente, y cito: recuérdale que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdale que obedezcan, que se sujeten. ¿A quiénes? A los gobernantes y a las autoridades. Ahora, es interesante resaltar que nosotros los cristianos no nos sometemos o nos sujetamos porque nosotros queremos guardar una imagen. No. El texto dice, por causa del Señor. Nos sometemos a las autoridades por causa del Señor. Nos sometemos a las autoridades porque toda autoridad es instituida por Dios. Nos sometemos a las autoridades porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Los cristianos obedecemos porque deseamos honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decía un estudioso, y cito: los creyentes también se someten no solamente por causa del Señor, sino también por imitar el ejemplo de Cristo de sumisión obediente. El versículo 23 de este mismo capítulo revela, sigue diciendo el estudioso, el comportamiento modelo del Señor, quien cuando le maldecían, oigan esto, hermano, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo vivió bajo el gobierno injusto e inicuo de las autoridades judías y romanas. Sin embargo, nunca se opuso al derecho de gobernar de tales autoridades. Denunció los pecados de los líderes judíos, pero no trató de derrocarle su autoridad. Fin de la cita. Cristo se sometió en sumisión a las autoridades de la época. Nuestro segundo punto que nosotros vemos de lo que Pedro está diciendo a su audiencia está basado en el versículo 15. Nuestra sumisión o estilo de vida hace enmudecer a los insensatos. Nuestra sumisión y nuestro estilo de vida hace enmudecer a los insensatos. Vamos al versículo 15 y dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a los ignorantes, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Repito otra vez: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Wow. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes, ¿qué son ustedes? Los cristianos. Haga callar a la gente ignorante que lo acusa sin fundamento. Es interesante, amados hermanos, resaltar dos cosas de este versículo. Primero, que la palabra callar que
que nosotros vemos denota refrenar, amordazar o dejar sin palabra. La palabra traducida callar denota refrenar, amordazar o dejar sin palabra. Que la gente pueda quedarse callado por nuestro estilo de vida y sumisión a las autoridades. El cristiano está llamado a caminar diferente. Por esto nuestro hermano William McDonald comenta y cito: la voluntad de Dios es que su pueblo viva de una manera tan honrosa e intachable que los inconversos no tengan ninguna base legítima para ninguna acusación. Mediante una vida de conducta ejemplar, los cristianos pueden y deberían manifestar la ignorancia de las acusaciones hechas en contra del cristianismo por parte de los hombres. Sigue diciendo, los cristianos y la fe cristiana están incesantemente bombardeadas por la ignorancia de hombres insensatos. Puede que sea en el trabajo, en la universidad o en cualquier sitio, pero Pedro nos exhorta que la mejor respuesta a estos bombardeos es una vida santa que honra a Dios. Fin de la cita. La manera que el cristiano está llamado a callar las acusaciones es viviendo para la gloria de Dios. Y si pueden señalarlo con algo, sea mintiendo. Sea mintiendo. Nosotros estamos llamados a caminar diferente. A caminar diferente. A una magnitud que mientras otros se viven quejando del gobierno, ¿tú sabes qué es lo que nos exhorta la Biblia a nosotros los cristianos? A que oremos por los que están en eminencia, a que oremos por los que están en posición de autoridad. Mientras el ciudadano común se queja, el llamado cristiano es a orar. Wow. Gloria a Dios. Por nuestra condición caída, a veces se nos olvida orar. Y también seguimos la corriente de la queja. Mi hermano, es algo que debemos de detenernos un poco, porque si toda autoridad es instituida por Dios, y dice Romanos 13 que el que se opone a la autoridad, a Dios se opone, porque Dios es el que la ha puesto. Si yo me estoy quejando, entonces ¿de quién me estoy quejando? Debemos de orar para que Dios le dé sabiduría y aún orar por salvación y vida eterna. ¿A quién? De los legisladores. ¿De quién? De los presidentes. ¿De quién? De todos los que están en posición de eminencia, de los jueces, de todo el que está en autoridad, los policías. Debemos estar orando por ellos. Y si no le sirven a Cristo, que les resplandezca la luz del Evangelio y Dios les salve en su misericordia. Tercer punto. Nosotros, los cristianos, somos libres para Dios y no para la maldad. Versículo 16. Dice y cita: como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. No usen su libertad como excusa para hacer el mal. Quisiera compartir un comentario que creo que será de mucha bendición para nosotros. Dice, la palabra pretexto que usa la Reina Valera indica poner una máscara o un velo sobre algo. Y la palabra malo, que también vemos en el versículo, indica bajeza y resulta de la venganza, la amargura, la hostilidad y la desobediencia.
Por esto el hermano John MacArthur nos comparte algo y permítame citarlo. Dice, la actitud correcta es necesaria para que los cristianos sumisos mantengan su credibilidad entre los no creyentes. Muestran la actitud correcta cuando actúan como libres. Ellos deben de comprender que, como consecuencia de la obra redentora de Cristo, están libres de la condenación del pecado, de la maldición de la ley, de la esclavitud a Satanás, del control del mundo y del poder de la muerte. Sin embargo, Pedro advierte que quienes son libres en Cristo no tienen esa libertad espiritual como pretexto para hacer lo malo de no someterse a las autoridades. Fin de la cita. Wow. Somos libres como cristianos espiritualmente de todo lo que he hablado. Pero ¿cuál es la recomendación como ciudadanos que Pedro nos da esta mañana? Que por causa del Señor nos sometamos a toda autoridad. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20. Pero también somos ciudadanos de aquí. Nosotros todavía estamos viviendo aquí. Y aquí hay leyes, aquí hay autoridades. Y nosotros estamos llamados a someternos. Somos libres, pero libres de todo lo que mencioné ahora mismo, del pecado, de la muerte, del mundo, pero no libres para que si un policía me manda a detener, yo decirle, no, yo soy ciudadano del cielo, yo no me voy a someter. No, un momentito. Él es autoridad y es un ministro de Dios. Y no en vano que lleva la espada. En esta ocasión, la pistola. Pero él lleva esto no para infundir miedo, sino para hacer justicia. Amén. 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 ¿Estamos aquí? Yes. Cuarto punto. Un llamado a honrar, amar y a temer. Versículo 17. Un llamado que Pedro le hace a su audiencia a honrar, amar y a temer. Dice el verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nueva traducción viviente dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Ahora, permítanme dividir este versículo en estos 4 puntos que Pedro le está exhortando a su audiencia y también a nosotros. Lo primero que Pedro dice es honrar a todos. ¿A quién tenemos que honrar? A todos. Y decía alguien, ¿y qué es lo que todos? Todos. Honrar a todos. Toda persona es creada a imagen de Dios. No siempre podemos honrar su palabra o conducta, pero toda persona merece respeto por ser creado a la imagen de Dios. Toda persona, hermano, merece respeto. Aunque no compartamos lo que hacen, no aprobemos lo que hacen, pero por cuanto llevan la imagen de Dios, todo ser humano merece respeto. Amén. Todo ser humano. Y le digo esto porque a veces nosotros podemos caer en la discriminación. Aún con personas que están luchando con el tema que ustedes saben de querer tener una unión de un mismo sexo. Que a veces nosotros podemos como menospreciarlo. No aprobamos lo que hacen porque Dios no lo aprueba, pero esa persona merece respeto. Esa persona merece respeto. Porque todo ser humano expresa la imagen de Dios.
Amén. Y así como un adúltero merece respeto, también un homosexual merece respeto. Porque según la Biblia, tanto el adulterio como la homosexualidad son abominables delante de Dios. Y así como aquel que tiene ese problema, que está luchando con eso de homosexualidad, necesita un salvador, así mismo el adúltero también necesita un salvador. Y nosotros no estamos llamados a estar discriminando a nadie. John MacArthur dice, los cristianos no deben discriminar a ninguna clase de individuo a causa de su raza, nacionalidad o posición económica. Eso no significa que ignoren los diferentes niveles de autoridad y estructura social, o que participen en una tolerancia sin sentido por la conducta de cualquiera. Sino quiere decir que deben mostrar respeto por todos como individuos creados a imagen de Dios. Fin de la cita. Honrar a todos. Someterse a la autoridad. Honrar a todos. Amén. Honrar a todos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 17? Amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Es interesante que esta palabra, si nosotros vemos, hermano, podemos llegar a la conclusión que son imperativos, son mandamientos, no son opcionales. No estamos llamados a amar. El apóstol Juan escribió sobre esto. Mira lo que dice Juan en su Evangelio, capítulo 13, versículo 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Wow. O sea que el amarnos los unos a los otros, eso predica. Eso expresa de que Dios está en nosotros. Amén. Y que somos hijos de Dios. Amén. Voy a repetir otra vez. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuviereis amor los unos con los otros. En 1 de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los ha mandado. ¿Cómo que tenemos que amarnos nosotros? Como Él lo ha mandado. 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que ama al que engendró, por ejemplo, todo aquel que ama a Dios, también tiene que amar a todos los hijos de Dios. Amén. Wow. No estamos llamados a amar a los hijos de Dios. No, lo que pasa es que Él se congrega en tal iglesia. Mira, si ha confesado a Cristo y es cristiano y ha confesado que Cristo es su Señor y Salvador personal, es tu hermano, y si es tu hermano, aunque no se congregue en tu iglesia local, tú y yo estamos llamados a amarlo. Amén. Sí, yo estoy llamado a amar a mi hermano Miguel, aunque esté en Dominicana, yo estoy aquí llamado a amarlo. Yo estoy llamado a amar al pastor Rafael, aunque él esté en Santiago, yo estoy aquí en Providence, él es mi hermano. Amén. Así. Él es mi hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Nos estamos amando, hermano. Que Dios nos ayude.
Pero también vemos en el versículo que dice, temed a Dios. Temed a Dios. John MacArthur comenta y cito, los creyentes deben de temer a Dios, lo cual incluye confiar en Él en todas circunstancias. Por difícil que sea, los cristianos deben adorarlo como único soberano y como quien organiza todo según su perfecta voluntad. Tal temor también anima a los creyentes a someterse a toda autoridad terrenal, porque tienen el mayor respeto por aquel que le ha mandado a hacerlo. ¿Quién nos manda a nosotros a someternos a toda autoridad? Dios mismo. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios. Dios mismo es que nos llama a someternos a nosotros a toda autoridad. Y cuando tú y yo caminamos en un temor reverente delante de Dios, vamos a resultar en ¿qué? En obediencia a su palabra y nos vamos a someter a lo que Él ha establecido. Pero termina el verso 17 diciendo, honrar al rey. Como agente de Dios para llevar a cabo los propósitos del gobierno y para dirigir una nación, ya sea como presidente o como primer ministro, los cristianos estamos llamados a respetar a aquellos que están gobernando en una nación. Estamos llamados a respetar. Pero lo hacemos ¿por qué? Por causa del Señor. Porque ha sido el Señor que nos ha llamado a esto. Ahora, cuatro aplicaciones que queremos compartir de nuestra exhortación hoy por causa del Señor. Cuatro aplicaciones. Porque yo sé que quizá alguno se ha preguntado, pastor, pero ven acá. ¿Podemos someternos a las autoridades todo el tiempo? Un momentito. No. Como agente de Dios, debemos someternos todo el tiempo. Ahora, la primera aplicación te va a responder eso. ¿Cuándo podemos nosotros desobedecer a las autoridades? ¿Cuándo podemos nosotros desobedecer a las autoridades? Hermano, nada más y nada menos, tú y yo estamos llamados a someternos a lo que Dios ha revelado cuando las autoridades nos quieran exigir que tú y yo nos sometamos a algo contrario que violente la palabra de Dios. Amén. Pero si las autoridades lo que nos están exigiendo no violenta la palabra de Dios, y estamos llamados a someternos. Ahora, si violenta la palabra de Dios, si violenta nuestra fe, le podemos decir, tengo un ejemplo aquí, como Pedro y Juan, en una ocasión en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 22, le dijeron al concilio, a las autoridades que lo convocaron, que le querían prohibir que predicaran el evangelio por el milagro de un cojo en La Hermosa, un puerto que le llamaban La Hermosa, Hechos capítulo 3. Y mira qué ocurrió allí. Y llamaron a Pedro y a Juan por ese milagro que Dios había hecho. Dice aquí, verso 18 al 22 de Hechos capítulo 4, dice, y llamándolo, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿A quién? A Pedro y a Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo.
porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pero ¿qué le respondió Pedro y Juan? Juzgue si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Porque nosotros no podemos. No podemos. El que es Juan, el que es Pedro. Oye, es Pedro que está hablando, el mismo que escribe esta carta. El mismo que está exhortando a su audiencia que someta a la autoridad, le está diciendo a ellos, no, no, un momentico, así no, hasta ahí no. No. Nosotros como creyentes tenemos esto. Sí. Porque así como Dios ha establecido, ¿verdad?, a los gobiernos, también la iglesia, el que gobierne Dios. Amén. Sí, el que gobierne Dios. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que saber que tiene un rol. Mientras los gobiernos están para gobernar en el mundo y mantener, ¿verdad?, conforme a los propósitos de Dios, orden en el mundo, la iglesia no está llamada a penetrarse a ser gobierno, sino a ser discípulo. Entonces, como nosotros como iglesia estamos llamados a ser discípulos, tenemos que abrazar ¿el qué? La palabra de Dios. Nos sometemos como ciudadanos, pero aquí dentro de la iglesia, el que gobierna es el Señor. Amén. Gobierna el Señor. Y Pedro y Juan le dijeron, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, ¿por qué? No podemos. No podemos. ¿El qué? Dejar de decir lo que Dios ha dicho. Varón y hembra lo creó Dios. Aunque nos duele la cabeza. Varón y hembra. No, varón y hembra. Génesis 2:24. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿El qué? El hombre y la mujer. Dios creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que nosotros tenemos que defender hasta la muerte. Amén. No, que no prediquen el evangelio. Bueno, el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A todo el mundo. No, que el problema del hombre es conductual, como están diciendo algunos psicólogos. Y me perdonan si que es psicólogo. No tengo nada en contra de los psicólogos. Pero mi Biblia enseña que el problema del hombre, el torbellino del ser humano, empezó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 entró el pecado. Y por el pecado entonces se distorsionó la conducta. Entonces, que tiene la respuesta para transformar la mente y la conducta del hombre no es la psicología, es Dios. Amén. Por eso no podemos psicologizar el evangelio. No. Es la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Para transformar al creyente, al impío. Con esto yo no estoy retando el mérito a los psicólogos, a los que están en psicología, gloria a Dios por ello. Pero no podemos psicologizar el evangelio. La conducta del hombre está como está porque le ha dado la espalda a Dios. Amén. La conducta del hombre está como está porque le ha dado la espalda a Dios. Amén. Por eso es que Dios llama a todo pecador que se vuelva a Él. Porque cuando el pecador se vuelve a Él, entonces su mente y corazón es transformado por el poder del evangelio. Amén. Entonces de adúltero se vuelve fiel. Wow, ¿por qué? Por el poder del evangelio. De mentiroso anhela hablar verdad. ¿Por qué? Por el poder del evangelio, porque el evangelio dice que desechemos toda mentira, hablar verdad entre vosotros. Entonces, no podemos dejar de hablar. No podemos.
aunque cueste lo que cueste. No podemos. Hermano, no podemos. No te calles. Predica a Cristo. No te calles. Di lo que dice Dios. Aunque te llamen retrógrado, intolerante, homofóbico, que te llamen lo que te llamen. A Cristo le decían bebedor, comelón, se burlaban de él. Aunque lo llamen como lo llamen, tenemos que la palabra, la Biblia, Dios dice esto. Así dice Jehová. Segunda aplicación. Recordar que nuestra sumisión a la autoridad es por causa del Señor, no por guardar nosotros un estatus, es por causa del Señor para que su nombre sea glorificado. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Sé que comáis o bebáis, hacer otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Nos sometemos a las autoridades para la gloria de Dios. Queremos caminar como ciudadanos, que no andan haciendo huelga ni quemando goma en una esquina, para la gloria de Dios. Porque Dios no nos manda a eso, Dios nos manda a orar por los que están en eminencia. Eso no dice que en un momento determinado un hermano particular no pueda participar, como en Dominicana, que en un ministerio que llama Acción Cristiana, que a veces ha salido en defensa de ciertas leyes que quieren promulgar en Dominicana, como la aprobación del aborto, y un hermano particular va y apoya esa acción. Eso no dice eso, porque de verdad que nosotros estamos en contra del aborto, porque la vida es desde la concepción. Amén. No sé, pero yo estamos llamados a entender que yo me someto por causa del Señor. Hermano, es interesante que nosotros refresquemos la memoria de que el mundo Dios lo ha creado para vivir bajo sumisión. Sí. Si el mundo está como está y hay autoridades, imagínese que no hubiera autoridad. Donde no hay autoridad y donde lo que impera es una anarquía, donde hay anarquía, ¿tú sabes qué hay? Un desorden. Porque donde hay anarquía, todo el mundo quiere hacer lo que bien le parezca. Sin embargo, Dios no diseñó el mundo así. Donde quiera hay autoridad. Y tú y yo tenemos que aprender algo que es difícil para todos, porque nuestra naturaleza caída a veces nos resistimos a la sumisión. A la sumisión. Y no sé si a ti te ha pasado, a veces tú tienes un trabajo y resulta que tu supervisor, tú le ves que tiene menos cualidades que tú y tú como que te resistes. No, es que el supervisor es él. No, pero yo tengo 10 años aquí, yo domino más área y me puesto esta muchacha que no sabe nada. Sí, pero es la supervisora. Y a veces como que nos resistimos. Y de verdad, hermano, hay una resistencia con la sumisión. ¿Sí? Y la Biblia está llena de exhortaciones a la sumisión. Y lo vamos a seguir viendo, porque el tema de la sumisión se repite una y otra vez. El próximo domingo vamos a hablar de cómo los esclavos tienen que estar sometidos a su amo. Y está hablando de someternos a las autoridades civiles. Pero en Efesios 5:22 a las mujeres, el Señor le dice a las casadas: sométase a su marido. ¿Cómo? Como al Señor. No una obligación, en sentido de que el marido tiene que venir ahora como un dictador. No es voluntariamente. Voluntariamente. ¿Cómo usted se somete al Señor? Voluntariamente. Bueno, voluntariamente. Sométete a tu esposo. Ahora nosotros los esposos nos dice: ama a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que Dios da su vida por ella. Amén. Pero a veces hay una resistencia.
Y eso es la causa del pecado. Pero la sumisión, hermano, es una bendición. Lo vamos a ver en el comentario que hace John MacArthur. Tercera aplicación, que nuestra libertad en Cristo, recordemos que no nos exonera de someternos a las autoridades. Como ciudadanos, nosotros sabemos que toda autoridad es instituida por Dios. Romanos 13. Somos libres en Cristo del pecado, del sistema del mundo, del poder de la tiniebla, de Satanás, de la muerte. Pero eso no nos da lugar a nosotros a no someternos a la autoridad. Estamos llamados a someternos a la misma, porque toda autoridad es instituida por Dios, y el que resiste a la autoridad, según Romanos 13, a Dios resiste. Y por último, honrar a todos, amar a nuestros hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Romanos 13, versículo 7, Pablo dice: pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. John MacArthur hace un comentario y permítame ir cerrando con el mismo. Dice: cuando los creyentes obedecen los principios de este pasaje que acabamos de leer o citar, esto da verdadera credibilidad a su fe. La sumisión a la autoridad civil es la realización de lo que se podría llamar ciudadanía evangélica a lo largo de las líneas de la declaración que Jesús dio en el monte cuando fue y subió y dijo aquel discurso que se le llama el sermón del monte. ¿Qué dijo Jesús? Sigue diciendo MacArthur. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fin de la cita. Así alumbre vuestra luz, ¿dónde? En el mundo. Que como ciudadanos nosotros podamos alumbrar todo el tiempo. ¿Cómo? Como ciudadanos, como hijos de Dios, como creyentes. Que nosotros, donde quiera que estemos, podamos alumbrar. En una ocasión, escuchando una predicación, mencionó ese predicador a un presidente de aquí de Estados Unidos, apellido Russell. No recuerdo el nombre. Russell. Franklin Russell. Roosevelt. Bueno, él decía que ese señor hablaba de un hombre llamado Del Moody. Del Moody fue uno de los hombres que Dios usó en su tiempo. Y él decía, cuando le preguntaban por Del Moody, él decía: el mejor ciudadano que yo tengo aquí en Estados Unidos se llama Del Moody. ¿Por qué? Por la manera de cómo Del Moody no solamente predicaba el evangelio, no solamente era teólogo del cristianismo, sino que cómo Del Moody vivía el evangelio. Hermano, que nuestra vida, cuando digan de nosotros que están mintiendo, pero que la gente pueda decir: wow, mira, es que él tiene algo diferente. Yo no sé lo que es, pero ella tiene algo distinto. Es que él se maneja distinto. Es que ella se maneja distinto. Es que su lenguaje es distinto. Mire, sus expresiones son distintas. Y no sé si se te trae a la mente cuando Pedro negó al Señor.
Las veces que se le acercaron a él, si tú vas a Juan, te vas a dar cuenta que le decían, oye, ¿pero qué tú te pareces a él? Aunque él negaba a Jesús, él tenía rasgos de la gente, ¿tú te pareces a él? Pero es que tú hablas como él. Hermano, nosotros estamos llamados a parecernos a Cristo. Lo vamos a hacer como Cristo, pero estamos llamados a parecernos a Cristo. Amén. Y a seguir la pisada de nuestro Maestro. Amén. ¿Dónde? Donde quiera que tú y yo estamos. Estamos llamados a parecernos a Cristo, a ser imitadores de Cristo. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando le amenazaban, tranquilo. ¿Qué hacía Jesús? Encomendaba las cosas al que juzga justamente. ¿Cómo tú y yo estamos respondiendo ante las circunstancias? ¿Estamos amenazando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Está la gente mirando a Cristo? Si no es así, oremos y pidamos al Señor que nos ayude a vivir como ciudadanos que honran lo establecido por Dios, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de su nombre. Amén. Y todo no es para nosotros vender una imagen, sino por causa de nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos.